Hola muchachos, buenos días. Voy a tratar de hacer algunos ejercicios adicionales de descomposición vectorial en 3 dimensiones, tratando de anticiparme en las dificultades que puedan llegar a tener. Resolviendo yo ejercicios de este tema, me he dado cuenta que las ecuaciones son muy sencillas. El problema mayor o la mayor dificultad que le puedo encontrar es más de la visualización del vector en 3 dimensiones que del concepto como tal, ¿sí? Entonces quiero de pronto darles como un repaso de esta parte tridimensional antes de adentrarme a hacer ejercicios. Ok, aquí les dibujo unos ejes cartesianos en 3 dimensiones. Sería muy conveniente que revisaran, que le dieran una repasada en videos de YouTube o en otros textos a la regla de la mano derecha. Pero, bueno, dado el caso, estos ejes cumplen la regla de la mano derecha, así que podemos empezar. Si yo dibujo un vector en el espacio, si lo construyo por sus componentes, digamos que es la suma de un vector en X más la suma de un vector en Y más la suma de un vector en Z. Al final, cuando yo lo uno, lo voy a dibujar en negro, voy a tener mi vector F, ¿sí? Pero cuando yo lo tengo así y lo pinto así, no lo estoy viendo en 3 dimensiones, lo estoy viendo en 2, ¿sí? Lo estoy viendo referido a este eje cuando no es verdad. Este vector, si proyectara una sombra sobre el suelo, sería esta, ¿sí? Entonces, muchas veces los problemas que ocurren con estos vectores en 3 dimensiones son problemas más de visualización. Quiero que recordemos cuáles son los ángulos a los que con los que vamos a estar tratando. Un ángulo medido desde el eje positivo de las X hasta mi vector se va a llamar θ x. Un ángulo medido desde el eje positivo de las Y hasta mi vector se va a llamar θ y. Y un ángulo medido desde el eje positivo de las Z hasta mi vector se va a llamar θ z. ¿Sí? Estos ángulos pueden ser menores de 90 grados o mayores de 90 grados dependiendo de dónde esté el vector. ¿A qué me refiero? Si mi vector en fx, pues si mi componente en x va hacia el eje positivo de las x, entonces va a ser positivo, ¿sí? Si va hacia la derecha, o sea, en la misma dirección que el eje positivo de las y, este Fy va a ser positivo. Si va hacia arriba, que es hacia donde va el eje positivo de las z, también va a ser positivo. Entonces voy a tener aquí cuando tenga mi vector f final, que todos mis ángulos, mis θx, θy y θz, van a ser menores de 90 grados. Si yo miro en planta, si este es mi eje X y este es mi eje Y el eje Z lo estoy mirando justo desde arriba, yo voy a ver un vector así. Entonces este ángulo va a ser menor de 90, este ángulo va a ser menor de 90 y el ángulo, como puedo ver aquí, es menor de 90, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el vector no siempre tiene este positivo y este positivo y este positivo? Entonces va a haber ángulos que no van a ser menores de 90 sino mayores de 90. Imaginemos el siguiente caso: un vector, bueno, más bien la componente en x no va hacia el eje positivo de las x, sino hacia el eje negativo de las x, ¿sí? Va a ser negativo. Y el y va hacia el lado negativo de las y, también va a ser negativo. Y va hacia abajo, no va hacia arriba, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener acá, como pueden ver, Fz, es que podemos tener una mezcla de vectores positivos o negativos en cada uno
de los ejes cartesianos, igual que como lo hacíamos en 2 dimensiones. Lo que pasa es que aquí son más difíciles de visualizar. Voy a tratar de hacer otro gráfico. Si en lugar de graficar los ejes positivos x, y, z, grafico los ejes negativos, menos x, menos y, menos z, aquí puedo ver cómo mi vector está compuesto por este azul, que es la componente en x, pero se dirige hacia el lado negativo de las x. Mi componente en y se dirige hacia el lado negativo de las y, mi componente en z va hacia abajo, hacia el lado negativo de las z. Entonces espero que en este gráfico sea más evidente que en el primero cómo está distribuido espacialmente mi vector. Y mi vector resultante f sería entonces desde el origen hasta acá. Entonces no es tan fácil de ver en el espacio, pero quiero que empecemos a imaginarnos las proyecciones de estos vectores. Traté de dibujar como un cubito imaginario por debajo de esos ejes, de modo que mi vector vaya desde el origen hasta este extremo. Tal vez así se pueda ver un poco mejor que ese vector se adentra dentro del plano XY y hacia abajo en el plano menos Z. Si yo hago una proyección de ese vector aquí arriba, ¿sí?, la sombra va a ser este vector y el ángulo va a ser todo este, ¿sí? Si lo veo, conservo los colores, ¿sí? Si lo roto, ya van a ver que el ángulo que hace con, bueno, este es con el eje vertical. Quiero que se fijen en esto. Yo aquí tengo el eje Z positivo, ¿sí? Aquí saldría el eje Z positivo. Y el ángulo que yo tengo, mi teta Z, lo tendría que estar midiendo desde el eje positivo de las zetas. Entonces yo tendría que estar midiendo este ángulo. Y este ángulo es mayor de 90 grados. Este viene siendo estos 90 más lo que sea que cueste, pues que cueste que valga este pedacito. Similarmente, si yo grafico mis ángulos, mis ejes, menos y menos x, y lo que veo aquí es esa proyección roja de mi vector original, quiero que vean que si yo tengo que medir mi ángulo desde el eje positivo de las x hasta la proyección de mi vector, voy a encontrar que es un ángulo mayor de 180 grados, ¿sí? Y si lo voy a medir desde el eje y, voy a encontrar que es un ángulo mayor de 90 grados. Entonces quiero que visualmente traten de forzar su mente en las 3 dimensiones para que puedan visualizar estos ángulos y estas longitudes. Ok, este es el problema 2.13 de los ejercicios que les dejé en archivos. Muy bien. El dibujo está ligeramente modificado porque quiero añadirle un poco de detalles para que sea un poquito más fácil su interpretación. Entonces aquí en este momento no le he puesto todavía los ángulos porque quiero que lo analicemos. A lo primero que quiero que vean es que la fuerza está en libras, y las libras, como nosotros las conocemos, son unidades de masa. Pero en Estados Unidos y en el Reino Unido utilizan las libras también como unidades de fuerza, ¿sí? Entonces muchas veces en los libros se van a encontrar que tienen libras, pero pues lo que nosotros deberíamos hacer sería ponerle un libras fuerza, ¿sí? Pero pues para los ingleses y para los estadounidenses es común que lo utilicen simplemente así como libras, pero que lo utilicen no como masa sino como fuerza. Entonces voy a dejar esa pequeña aclaración. Para que entendamos mejor el dibujo, quiero que tratemos de ver que la proyección de este vector sobre este plano va a ser esta rayita roja, ¿sí? Esta es una proyección que voy a llamar A. Y les voy a dibujar aquí de lado cómo se vería esta cajita de lado,
¿sí? Muy bien, este sería el eje Z. Y por aquí tendría, bueno, no los voy a dejar así. Y por aquí tendría el eje, para no confundir, no, dejémoslo así. Sería A y este sería mi vector F, ¿sí? Y el ángulo que me están diciendo ahí, que va desde la superficie, desde el plano XY hasta F, me están diciendo que son 30 grados, ¿sí? El ángulo, digamos, vertical, son 30 grados. Ahora, si lo que vamos a mirar es solamente el eje XY visto desde arriba, lo que nos están diciendo es que el ángulo que se hace desde acá hasta acá son 45 grados. ¿Sí? Esa es la información que nos están dando hasta ahora. En el dibujo lo que me están diciendo es efectivamente que este ángulo aquí es de 45 grados y que este aquí es de 30 grados, pero la visualización no es tan clara si no hacemos, digamos, este despiece de ejes para poder entenderlo mejor. Ya con esta información espero que sea un poco más claro saber cómo abarcar el problema. Aquí les pongo para que recuerden cuáles son las ecuaciones de los cosenos directores y las ecuaciones de las que vamos a despejar los ángulos. Ahora, si yo reconstruyo mi vector, voy a ver que mi vector tiene una componente en X que va en el eje positivo de las X, entonces es positivo, una componente en Y que va hacia el eje positivo de las Y, así que es positiva, y una componente en Z que va hacia abajo, entonces este sí no es positivo, este va hacia abajo, Z, ¿sí o no? Cuando yo suba esos tres vectores, lo que voy a obtener es el vector que está en negro, que es el vector F, ¿sí? Pero lo voy a dejar así para que no nos contamine de pronto el dibujo. Y quiero que se fijen aquí en este dibujo que ese Fx y ese Fy, esta es mi proyección del vector arriba que yo había llamado A, corresponden a esta partecita aquí, este es Fx y este es Fy. Lo voy a poner con verde. Y este es Fy. Y entre estos dos me componen mi vector A, que es la proyección de mi vector F en el plano XY. Entonces, teniendo este y teniendo esa información, ya podemos despejar Fx y Fy. No, no es cierto porque no sé cuánto vale A. Primero tengo que saber cuánto vale A y para hallar A tengo que utilizar esta información. Entonces, si tengo este triángulo, puedo, como conozco F, puedo conocer las otras dimensiones. Por ejemplo, si yo hago coseno de 30 es igual al cateto adyacente, que es A, sobre la hipotenusa, que es F, y F son 75 libras. Entonces puedo despejar que A es igual a 75 libras por el coseno de 30. Y eso me da 64.95 libras. Muy bien. De manera similar, si yo despejo el seno de 30, me va a dar el cateto opuesto, que es Fy, sobre la hipotenusa, que es F. Entonces puedo despejar Fy, va a ser igual a 75 libras fuerza, me faltó la fuerza, por el seno de 30, y voy a obtener que Fy es, por aquí lo tengo, no son, no, este no es Fy, este es Fz, ¿sí? Voy a borrarle aquí, este es Fz. Entonces, para hallar Fz, y obtengo que Fz es igual a 37.5 libras, pero ojo, este Fz va hacia abajo, recuerden que Fz es negativo, entonces le tengo que poner un menos, ¿sí?
voy a borrar aquí para que quede más claro, es igual a menos 37.5 libras fuerza porque va hacia abajo. Tenemos que ser muy cuidadosos con los signos. Aquí tengo los resultados que sé hasta ahora, y ahora sí puedo dibujar el otro eje que tenía. Aquí grafico mi proyección sobre el eje XY. Aquí tengo mi vector A, que es a su vez la proyección de mi vector F, que está por allá metido en el cuadrante de los ejes negativos de las zetas. Entonces aquí ya con trigonometría sí puedo despejar mis Fx y mis Fy. Si saco el coseno de ese 45 y sé que el coseno es el cateto adyacente, que es Fy, sobre la hipotenusa, que es A, y ya conozco estos valores, puedo despejar Fy, obtener que es 45.93 libras fuerza, y como va en el sentido positivo del eje Y, ya sé que es un vector positivo. De manera similar voy a sacar con el seno de 45, es mi cateto opuesto, que viene siendo Fx, sobre A. Entonces despejando, tengo que Fx es igual a 64.95 libras fuerza por el seno de 45. Como el seno de 45 y el coseno de 45 son lo mismo, entonces voy a tener que Fx también da 45.93 libras fuerza, y también es positivo porque se dirige hacia el eje positivo de las X. Entonces ya tengo aquí este resultado, y teníamos que Fz ya lo habíamos calculado de este resultado. Muy bien. Y aplicando finalmente mis ecuaciones de los cosenos directores, tengo que el coseno de teta x es igual a Fx sobre F, que es igual a lo que ya hallamos, a más 45.93 libras fuerza sobre 75 libras fuerza. Voy a obtener que este coseno es positivo, y si despejo, este coseno es positivo, y si despejo teta x, voy a encontrar que es 52.24 grados. Muy bien. Si hago lo mismo con teta y, coseno de teta y es igual a Fy sobre F. Fy tiene el mismo valor, 45.93 libras fuerza positivo sobre 75 libras fuerza. Obtengo que teta y tiene el mismo valor, pues porque son similares las ecuaciones, y me vale esto. Voy a remarcar por aquí los resultados. Y finalmente el coseno de teta z es igual a mi fuerza en z sobre mi fuerza F. Y esto es igual, ojo, este es negativo, menos 37.5 libras fuerza sobre mis 75 libras fuerza. Esto es igual a... Fíjense que si le sacan el coseno a esa razón que da 0.5, si le sacan el coseno inverso a 0.5 positivo, les va a dar una cosa. Si lo sacan a 0.5 negativo, les va a dar otra. Entonces es súper importante que aquí no se les vaya a escapar este ángulo. Cuando hacemos este despeje, vamos a encontrar que teta z es igual a 120 grados. ¿Sí? Muy bien. Y con eso termino este ejercicio. Sí, espero que que les sirva un poquito más para visualizar mejor espacialmente este tipo de problemas. Muchas gracias, muchachos.